Nuestras Fuerzas Armadas están completamente preparadas para responder a cualquier crisis y la disuasión de guerra nuclear de nuestro Estado también está plenamente lista para movilizar su fuerza absoluta de manera fiel, precisa y rápida hacia su misión. El acto dúplex de los Estados Unidos que tergiversa todas las acciones rutinarias de nuestras Fuerzas Armadas como una provocación y una amenaza, mientras realiza ejercicios militares conjuntos a gran escala que ponen en peligro seriamente nuestra seguridad. Es literalmente un robo. Bien, fueron las palabras de hace un año del líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, quien reclama a Estados Unidos su relación militar con Corea del Sur y señala que están cocinando un conflicto en la península. 12 meses después, Washington sigue con su política exterior injerencista en la península y las tensiones entre Pyongyang, Seúl y Washington no han hecho más que intensificarse. ¿Por qué la Casa Blanca está tan interesada en mantener presencia militar en la península coreana? Para acercarnos a una respuesta a este interrogante, ya tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle, a quien volvemos a dar la bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti, también buenas noches para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a la sección En Detalle. La República Popular Democrática de Corea tiene uno de los ejércitos más poderosos en todo el mundo. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, este país peninsular de apenas 24 millones de habitantes se encuentra en la posición número 4 en el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo. Un dato que ejemplifica el desarrollo militar que ha tenido Corea del Norte a través de una idea originada durante la ocupación japonesa en los años 20. Se trata de la doctrina Songun, que en términos generales establece que la única forma de conservar la existencia del país es poner como prioridad la industria militar. El desarrollo militar de la República Popular Democrática de Corea tiene su génesis durante la ocupación japonesa entre 1905 y 1945. La lucha independentista que llevó a cabo el fundador de la Corea socialista, Kim Il-sung, le permitió descubrir una verdad. La victoria de la causa revolucionaria descansan sobre los fusiles y que sin desarrollo militar no existe soberanía. Bajo esa premisa, Kim Il-sung promovió la doctrina Songun, la cual establece que el ejército debe tener prioridad en los asuntos del país y centralidad en la vida nacional, es decir, consolidar la doctrina de la guerra de todo el pueblo, una idea que tomó mayor sentido durante la Guerra Fría. Y plantea que para la supervivencia del modelo norcoreano es fundamental dotarse de un ejército muy fuerte, no tanto para resistir a una potencial invasión estadounidense y de Corea del Sur, sino también, y principalmente, para evitar que esa invasión se produzca. Tras la muerte del presidente eterno en 1994, Kim Il-sung, la doctrina Songun fue profundizada por su hijo, el gran mariscal Kim Jong-il. Hemos de intentar seguir el sueño que ha forjado y hacérselo conocer al mundo entero. Intentaremos perfeccionar su sueño hasta el final. La desintegración del bloque soviético en 1991 dejaba al pequeño Estado socialista a merced de las presiones del bloque occidental capitalista. Irak o Libia confirmaron, a la luz o incluso intervenciones indirectas en América Latina, injerencias indirectas o directas en América Latina, confirmaron, y así lo hizo saber el Partido del Trabajo a la prensa internacional, que su diagnóstico con respecto a el expansionismo militar de Estados Unidos y la injerencia extranjera estadounidense era real e iba a continuar después de la caída del bloque soviético. Este escenario ha profundizado las diferencias entre ambas Coreas, llegando al punto en que el actual líder norcoreano Kim Jong-un cerrara cualquier posibilidad de una reunificación de la península coreana en el 2024. Máxima tensión entre las dos Coreas, esto por... No queremos la guerra, pero tampoco tenemos intención de evitarla. Si Corea del Norte provoca, responderemos con mucha más fuerza. Los primeros meses del 2024 han estado marcados por una escalada discursiva entre los mandatarios de ambas Coreas. Corea del Norte declaró como enemigo principal a Corea del Sur y el Parlamento de Pyongyang aprobó un decreto que rompe cualquier comercio económico con Seúl.
Esto acompañado del anuncio del líder Kim Jong-un, quien aseguró que el país está listo para una guerra. Por su parte, Corea del Sur ha intensificado los ejercicios militares con sus aliados occidentales cerca de la frontera y cancelaron un acuerdo sobre zonas de seguridad con su vecino peninsular, también acompañado de un discurso por parte del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, quien señaló que Pyongyang está en el preludio de la destrucción, una agenda muy cercana a los deseos del Pentágono estadounidense. Si bien la información sobre Corea del Norte es bastante hermética debido a la persecución que Occidente, junto a sus aliados en Asia, tienen sobre el país peninsular, en la última década que Kim Jong-un ha gobernado, ha desarrollado o ha logrado grandes desarrollos rápidamente en su programa nuclear y ha modernizado su flota de misiles. Vamos a pasar a los datos para ver en detalle estos datos. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Corea del Norte posee 30 ojivas nucleares, aunque otros estudios señalan que podrían llegar a 50. Y también tienen cerca de 650 misiles balísticos. Uno de ellos es el Hwasong-17, que tiene un alcance estimado de 15.000 kilómetros, lo que pone a todo el territorio de Estados Unidos en la mira. Solo Washington, Moscú y Beijing tienen misiles terrestres similares. Y vamos a ver otro dato que también detalla muy bien lo que es el desarrollo militar de Corea. Según el informe de gastos militares y transferencias de armas mundiales de 2019, presentado por el Departamento de Estado estadounidense y del cual debemos tener reservas sobre este dato, el gasto militar de la República Popular Democrática de Corea se situó en promedio de unos 3.600 millones de dólares anuales, lo que significa que es entre el 13,4% y el 29,3% de su PIB, tomando en consideración que Corea del Norte tiene una población muy pequeña de apenas 25 millones de habitantes, es una cifra considerable. Y en cuanto a los soldados activos del ejército norcoreano, las cifras también son abrumadoras. Mientras Estados Unidos tiene entre 1,3 y 1,4 millones de soldados activos y Corea del Sur tiene 625.000, los coreanos del norte tienen más de 1,4 millones de uniformados activos. De hecho, tienen a otros 600.000 uniformados en reserva activa, llegando a un total de 2 millones de personas preparadas para la guerra. Esto es el 10% de su población y sin contar su doctrina de la guerra de todo el pueblo, que involucra a cada ciudadano en la defensa de la soberanía territorial. Y para entrar en más detalles sobre este tema, vamos a traer al escenario al politólogo y analista internacional Eduardo García, a quien le damos las buenas noches y le vamos a preguntar de inmediato. La República Popular Democrática de Corea ha priorizado su desarrollo militar o su desarrollo nuclear como un mecanismo de disuasión para evitar un posible ataque por parte de Estados Unidos, apoyando a su aliado de Corea del Sur. Es posible que en un mundo verdaderamente multipolar, Corea del Norte pueda percibir unas relaciones menos agresivas e integrarse plenamente. Bueno, es evidente que la proliferación nuclear en Corea del Norte, así como la política de priorización militar, la doctrina Songun, que se estableció en realidad fundamentalmente durante el mandato de Kim Jong-il, pero que se continúa en la actualidad con el mandato de Kim Jong-un, responde, tal como expresa el propio Estado norcoreano, el Partido del Trabajo, en sus distintos comunicados oficiales, a una lógica de defensa nacional, ¿no? Dentro de la retórica norcoreana, la lógica antiimperialista y antiestadounidense, como consecuencia de la efectiva presencia de tropas estadounidenses y de una lógica estratégica estadounidense en Asia-Pacífico, que tiene que ver con controlar esa región, con intentar la asfixia de los actores hostiles como Corea del Norte y con, en el término estratégico, tratar de presionar y buscar un eventual colapso de China por la vía militar o por la vía económica o por la vía política. Dentro de ese marco, Corea del Norte se ve amenazada por la presencia estadounidense en la región y también por la estrategia estadounidense en Asia-Pacífico. Y por tanto, no, es muy difícil imaginar un contexto en el que Corea del Norte deje de verse amenazada por Estados Unidos y por el aliado Corea del Sur.
porque la presencia estadounidense en la península de Corea, la alianza de Estados Unidos con Corea del Sur y con Japón, la lógica presentada por las últimas administraciones estadounidenses de que Estados Unidos ha de ser una nación del Pacífico, es decir, ha de ser una nación que ejerza un control efectivo dentro de la región del Asia-Pacífico, atenta directamente contra los objetivos estratégicos de Corea del Norte, que son básicamente el desarrollo del socialismo de la doctrina Juche en la península de Corea, en el total de la península de Corea. Y por lo tanto son dos realidades necesariamente enfrentadas, que no pueden encontrar un punto intermedio, un punto de consenso. Mientras Estados Unidos pretenda conservar su estrategia de poder en Asia-Pacífico a través de alianzas estratégicas con Corea del Sur, Japón o Australia, y particulares con otros actores, la lógica de la reacción en Corea del Norte continuará, salvo que eventualmente haya un cambio político notable dentro de Corea del Norte, que es, entiendo yo, lo que busca en el largo plazo Estados Unidos. Bien, Eduardo, y te pregunto ahora, ¿la desnuclearización de la península coreana es posible o simplemente Estados Unidos está interesado en sostener un conflicto en las fronteras de China y el extremo oriente de Rusia? No, yo creo que en el corto medio plazo la desnuclearización de la península de Corea es imposible. Y es imposible por dos motivos que se complementan perfectamente. En primer lugar, porque para Corea del Norte el desarrollo de su armamento nuclear, su famosa proliferación nuclear, que como he comentado antes, da comienzo con la instalación de la doctrina Songun después de la llegada de Kim Jong-il al poder, que coincide temporalmente con la caída del bloque soviético bajo el cual Corea del Norte se veía, se sentía, se percibía protegida. No es posible esa desnuclearización porque esa proliferación nuclear es un elemento percibido en Corea del Norte como vinculado necesariamente a la supervivencia del modelo político y económico norcoreano. Es decir, es una cuestión entendida dentro de Corea del Norte existencial. La proliferación nuclear, la presencia, la tenencia de armamento nuclear, de armas de destrucción masiva por parte de Corea del Norte es percibida por el propio gobierno norcoreano como un elemento que asegura, el único elemento de hecho, que asegura su supervivencia frente a, en términos norcoreanos, el agresor imperialista que sería Estados Unidos. Y por parte del otro actor, de Estados Unidos y de su aliado subordinado Corea del Sur, tampoco, justamente porque Corea del Norte, en tanto actor nuclear, sirve como una perfecta excusa para que Estados Unidos despliegue su paraguas nuclear en la región, en Asia-Pacífico, en la región que, como ya hemos comentado, es la región central de foco y de interés para Estados Unidos. Estados Unidos, desde la administración de Barack Obama, puso su foco en Asia-Pacífico, en esa doctrina de política exterior definida como Pivot to Asia, y dentro de ella Estados Unidos intenta ejercer la presión que hemos comentado a China y la dominación de la región, y para ello es muy importante, entre otras cuestiones, no solo la presencia de tropas estadounidenses, sino la extensión del paraguas nuclear estadounidense. Entonces, no, el conflicto coreano va a seguir estando mediado por la persuasión nuclear, necesariamente porque ninguno de los dos actores pretende alejarse de esa vía. El único, porque es la única vía, según ellos, que asegura su supervivencia, es decir, es una cuestión existencial, y para el otro actor, para Estados Unidos, porque su presencia en Asia-Pacífico por ahora no se discute, y esto es importante. Ni Biden, ni los demócratas, ni Trump, los republicanos, ponen en cuestión que Estados Unidos, independientemente de lo que haga el resto del mundo, tiene que tener su foco principal en Asia-Pacífico, porque China, según la lógica estadounidense, es el único actor potencialmente capaz de cuestionar la hegemonía estadounidense. Muchas gracias a Eduardo García, politólogo y analista internacional. Interesante lo que mencionaba al final de su participación, que independientemente de lo que suceda en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a finales de este año, la presión y agresión occidental en el Asia-Pacífico se va a mantener como ruta principal de la Casa Blanca. Y justamente el día de ayer, Corea del Norte, Estados Unidos y Japón anunciaron los mayores ejercicios militares denominados como Freedom Shield, o Escudo de la Libertad, a desarrollarse el próximo 14 de marzo. Esto como un ejercicio persuasivos ante la agresión de Corea del Norte. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos.